comuna de San Bernardo para revisar lo último que ha ocurrido por la desaparición de Krishna Aguilera, de 19 años. Una investigación que está abierta, que tiene un único sospechoso detenido hasta ahora, pero una persona que no ha querido declarar de manera formal, a quien estamos viendo en pantalla, y por lo tanto todos los días se realizan nuevas diligencias. En esta oportunidad, Jan Muñoz nos va a actualizar qué ha pasado con precisamente el perfil de Juan Beltrán, porque aquí sabíamos ayer, por ejemplo, Jan, que él había comprado 2 terrenos en la última semana y que la persona que era dueña de los terrenos, sí, con quien hizo esa transacción, alertó a la policía y a la fiscalía respecto de esta venta que estaba realizando y a quién se la estaba realizando, que era muy relevante. Pero ahora, ¿qué ha pasado con él? Porque se ha conocido otro antecedente, ¿no? Buenas tardes. Sí, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y de hecho, las nuevos antecedentes son bastante claves porque, uno, hablan del perfil de este sujeto y lo otro también de cuáles eran las intenciones que tenía particularmente con la compra de estos terrenos. Siempre pensando lo peor, claramente, porque acá estamos en un caso muy terrible. Estamos hablando de un narcotraficante, que es el perfil principal de este sujeto. Y que además de tener estos lazos, estas redes y esta forma también de comercialización de drogas, acá en la comuna de San Bernardo también tiene una amplia red de contacto y al mismo tiempo de protección. Y durante las últimas semanas y los últimos días, en realidad, se ha sabido información respecto a la compra de 2 terrenos. Y uno de ellos no está acá en la región metropolitana, está en la 7ª región, en la región del Maule, en la comuna de Curicó, en el sector oriente, hacia la cordillera, camino hacia el lugar de Upeo, donde finalmente él habría comprado un terreno, pero utilizando a otra persona, o sea, utilizando el nombre de una mujer, quien habría realizado esta compra, pero lo hace a través de ella finalmente para tratar, probablemente no alertar a la policía, a la fiscalía, de que estaba haciendo estos movimientos, estas transacciones, estaban adquiriendo estas propiedades. La Policía de Investigaciones ya tuvo esta información. De hecho, durante las últimas horas ellos se dirigieron desde Santiago hasta Curicó, hicieron la inspección completa de este terreno que estaba sindicado igual con un factor bastante importante de la materia investigativa, pero no se encontró absolutamente nada. Eso de todas maneras también genera el hecho de que la investigación tiene que continuar. Y tú también lo decías, Cari, estamos presentes en tu nombre en que en ningún minuto ha querido entregar información. Y cuando entregó algún tipo de información, mintió a la familia y particularmente a Cristal. Y estamos junto a ella, la voy a pedir también para que se sume con nosotros amablemente, que ha conversado todo el día largo y extendido, pero estos antecedentes son bastante importantes, Cristal, porque yo lo comentaba un poco, habla de que quizás cuáles eran los movimientos que estaba realizando previo a que se supiese como para todo el mundo esta información y particularmente con tu hermana. Y lo otro, se han realizado también trabajo acá en San Bernardo, en Calera de Tango. Hay muchos puntos que está buscando la policía porque él no ha querido hablar absolutamente nada. Quizás puede ser una tontería la pregunta, pero te lo quiero también integrar el hecho de que, ¿por qué crees que él no está queriendo conversar, no está queriendo entregar ningún tipo de información? ¿Qué es lo que tú sientes particularmente de eso? Porque él se preparó, buenas tardes, él se preparó para esto. Él sabe que no tiene que hablar, que él tiene que guardar silencio y que hacer que la PDI trabaje y puedan encontrar el cuerpo de mi hermana. Lamentablemente aquí saben que si no hay cuerpo no hay delito y él sabe que él hizo desaparecer el cuerpo de mi hermana, pero aquí hay 2 personas que son clave, que saben mucho, que es una menor de edad y una señora ya adulta. Entonces ellas saben dónde está el cuerpo de mi hermana, sabe dónde este tipo la enterró y son esas personas que yo necesito que le tomen una orden de detención y que ellas hablen donde lo que saben. Claro, nosotros hablamos, la menor es la chica que fue detenida los últimos días cuando se hizo los allanamientos que en el sector de Pirineo en la comuna de San Bernardo. Y claro, tú dices y apuntas de como si convivían constantemente, que esta mujer además usaba a esta menor, porque estaba hablando de que acá este sujeto incluso operaba con niñas. Una de ellas incluso fue también tu hermana en su entonces, y que era su forma de trabajar con el ámbito del narcotráfico y también de engatusar muchas veces a estas víctimas. Tú dices que, claro, como se conocían y era la última persona que tuvo contacto finalmente con Juan Beltrán, es como no tiene ningún tipo de información o cómo no va a poder tener quizá algún dato que pueda ayudar también a la investigación, ¿no? Lo que pasa es que yo anoche ya me cansé, hice una funa de esta niña y de la madre y empezó a llegarme mucha información hasta de niñas, hasta niñas que estaban en el mismo centro de rehabilitación de ella, donde estuvo ella ni siquiera un mes, que pagaron 450.000 pesos por ella tenerla ahí, siendo que la mamá, ¿plata de dónde? Si ella llamaba llorando a mi
mi hermana que si le prestaba plata porque no tenía para cocinarle a los hijos. Entonces todo como que me fue como, fui como armando el rompecabezas, que claro, pues ella quiso arrancar para no tenerla como entre medio de lo que iba a hacer Juan Beltrán, porque ya lo tenían hablado. Pero esta niña lamentablemente se puso a hablar cosas con niñas del recinto y esas mismas niñas se comunicaron conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no aguantamos más, y me comentaron lo sucedido, que esta niña decía que ella y su marido iban a mandar a matar a mi hermana, que era Krishna, y que ella tenían todo planeado. O sea, esa información es bastante importante y tú dices, claro, acá lo importante también de que la Fiscalía levante esta información y le ayude también a ustedes a que puedan establecer qué ocurrió finalmente con tu hermana, porque son relatos bastante importantes. Tú me decías incluso de que acá ha ocurrido casos donde este sujeto ha disparado a domicilios, a otras casas, particularmente una amiga de ustedes de la familia, que también fue reprendida de parte de este sujeto en su entonces, ¿no? Claro, yo me comuniqué con el centro de rehabilitación, pude tratar como de tener alguna información y más allá no me dieron mucho, pero ella el 17 de septiembre recibieron una llamada de la persona que es Rosa, que es la mamá de Kiara, que necesitaba internar a su hija. Ella estuvo del 18 de septiembre hasta el 15 de octubre, o sea, no estuvo ni siquiera un mes. Una persona que quiere rehabilitarse y paga tanto dinero para estar en un centro así, ¿por qué va a durar menos de un mes? ¿Qué esconde? ¿Por qué quería esconder? ¿Por qué quería arrancar? Porque lo tenían todo planeado, eso es obvio. Si ella ya intentó hacerle algo a mi hermana, creo, con fentanilo, que una amiga me lo dijo, ¿sabéis qué? Una vez tu hermana estuvo con ella carreteando y ella quiso matarla con fentanilo y no pudo. ¿Eso cuándo habría sido, perdón? Creo que hace 2 meses, y creo que mi hermana quedó súper dopada y tuvieron que darle leche y todo. Entonces, eso yo no tenía conocimiento porque mi hermana nunca me lo dijo y fue raro, pero la amiga ya cuando vieron que yo empecé a funarla a ellas dos, ya empezaron como a llegarme más información. Lo único malo es que la gente le da miedo de como dar declaraciones a PDI y todo eso, pero yo sé que igual voy a llegar a eso y vamos a poder detener a estas 2 personas y para que digan dónde tienen el cuerpo de mi hermana. Está Karina Álvarez en el estudio, que también quiere hacerte una pregunta respecto a lo que estamos conversando, Carice. Te escuchamos. Sí, Cristal, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué quisieran en estos intentos que tú relatas haber terminado con la vida de tu hermana? ¿Por qué crees tú que ella era un obstáculo para estas otras personas? Porque Kiara siempre, o sea, Kiara fue un tiempo amiga de mi hermana, pero después cuando ella empezó a ser como polola de Beltrán, siempre tuvo como una mala reacción hacia mi hermana, siempre tuvo como esa veleidad con ella o esa mala onda. Hace poco la hermana, hace poco la mamá y ella habían amenazado a mi hermana, que le iban a hacerle algo, que le iban a pegarle, le iban a hacerle algo. Entonces la mamá es súper... la mamá igual está en el mundo de esto, entonces no me cabe duda que ellas dos tenían claro de lo que Juan Beltrán iba a hacer. Y ellas saben dónde está el cuerpo de mi hermana porque la misma niña lo dice. Ahora, ellas, en esas amenazas que nombras tú, ¿eran amenazas de golpe, de palabra, al fragor de alguna discusión, o eran amenazas de muerte directamente? Que le iban a pegarle, porque mi hermana, mi hermana era de las que no se dejaba, de que siempre se defendía. Y la mamá, ya una persona ya adulta, más de 35 años, amenazándola, que le iba a pegarle. Kiara muchas veces le dijo que Juan Beltrán mataba por ella y que eso iba a terminar sucediendo, y fue lo que sucedió. Mi hermana desapareció y su cuerpo, ¿dónde lo tienen? ¿Y en esa oportunidad tu hermana no hizo la denuncia? ¿O en otras oportunidades que hubiera recibido algún tipo de amenaza, que hubiera considerado grave, por ejemplo, en alguna oportunidad entregó esa información? ¿Alguna unidad policial o no? La información, o sea, yo la escuché discutiendo, no, nunca, yo la escuché discutiendo, pero yo creo que mi hermana nunca pensó que estas 2 personas iban a ser capaces de esto. O sea, estamos hablando de muerte, estamos hablando de secuestro, entonces... La plata, lamentablemente, hace mucho, y esta señora lo único que quería de hace un tiempo era como ganar más dinero, y lo estaba consiguiendo siendo mano derecha igual de Juan Beltrán, aparte de todos los hombres que están involucrados. Y sería ¿quién sería entonces la persona? Porque ahora se conoció el antecedente respecto de que él habría disparado contra la casa de una expareja. Esa expareja, ¿quién es en toda esta historia? Es una
Es una niña que estuvo muchos meses con él, que no trabajaba con él, pero yo la conocí por mi hermana. Tuve buena comunicación con ella y ella se alejó de él por lo mismo, por la agresividad, y cuando le fue a tirar balazos a la pieza, ya ella lleva muchos meses sin él, hasta que conocí a Kiara y Kiara empezó como una relación con él. Ya, y en ese contexto es que dispara. Claro, es que la mayoría de las niñas se peleaban por este hombre, por su dinero, si eso hay que ser bien realista. Y mi hermana nunca pescó mucho al Beltrán, siempre lo utilizó como por él lo utilizó. Entonces eso era lo que más le molestaba como a Kiara, porque Juan Beltrán siempre estuvo muy interesado en mi hermana. Entonces, como era una de las pocas que les daba lo mismo el Beltrán, o sea, más lo utilizaba para carretear y cosas así, nada serio. Y las otras niñitas eran todo lo contrario, como que lo querían, como que se enamoraban de él, peleaban por él. Y mi hermana era como que le daba exactamente lo mismo. Bueno, queremos sumar a la conversación a esta hora también el ex fiscal José Antonio Villalobos. José Antonio, buenas tardes. Cada vez que hemos conversado, la historia se complica aún más, ¿no? Se van conociendo cada vez más detalles que entregan un perfil bastante violento de la persona que hoy día está detenida. ¿Cómo es que se pudiera ir llegando a estos lugares de interés cuando y te lo pregunto desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Cuando una persona que está detenida como el principal sospechoso no entrega información o no quiere declarar? ¿Cómo se van buscando otras vías para tratar de llegar a la verdad? ¿Cómo está, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludarla. Bueno, efectivamente, toda la información que está entregando ahí la hermana de la víctima es una información relevante, porque son distintas aristas de afectaciones que habría sufrido su hermana con antelación a la ocurrencia de los hechos. Y en ese sentido, creo yo que es una fuente de información muy relevante toda la declaración que pueda aportar la hermana en este proceso, y que seguramente los fiscales están recabando esa información. Es ella, creo yo, quien es la persona más cercana a la víctima, quien sabe qué es lo que pudo haber ocurrido, cuáles eran las fuentes de conflicto anteriores, qué otras personas pueden tener algún antecedente de su paradero, y en ese sentido creo yo que la policía junto a la fiscalía debe reconstruir en definitiva el escenario anterior a lo que ocurrió efectivamente con ella el día en que desapareció. Y si para eso deben buscar en el fondo en distintas personas algún tipo de conflicto anterior, alguna amenaza que haya sufrido la víctima, algún tipo de conflicto incluso de otra naturaleza, domicilios cercanos, lugares en los cuales puede estar, efectivamente es una fuente de información importante. Creo yo que si es que la Fiscalía está en contacto con la hermana de la víctima hoy día, en el día a día, teniendo toda esta información, va a servir de mucha fuente informativa para lograr, creo yo, ojalá, en el menor tiempo posible, ubicar el paradero de la víctima. Ahora, cuando uno escucha un relato como el de Cristal, que dice que su hermana había sido amenazada, que la habían amenazado de golpes y que también la habían amenazado de muerte, pero ella no denunció, ¿esa información se vuelve relevante también, aunque no haya sido formalmente declarada o denunciada ante una instancia policial? Por supuesto, independiente que no haya sido denunciada en su oportunidad y no se haya aperturado algún proceso investigativo respecto de esas causas. Por ejemplo, si no se denunció la amenaza, obviamente no hay un parte policial, no hay ninguna diligencia investigativa, pero sí son antecedentes que pueden reflejar finalmente qué es lo que pudo ocurrir con la víctima en este caso, con la víctima Krishna, ¿no? Saber qué es lo que pudo ocurrir más allá de la intervención que hoy día está más o menos acreditada del principal imputado en la causa, que está en prisión preventiva, que es el imputado Beltrán. Es decir, hoy día, como dice también la hermana, efectivamente aquí hubo una suerte de planificación previa, ¿no? Hay una planificación para ejecutar esta posibilidad de secuestro o de un crimen incluso más grave el día de hoy. Por lo tanto, esta planificación tiene que haber sido coordinada primero por el principal imputado, pero en segundo lugar por personas que colaboraron con esta ejecución. Él precisamente, y creo yo que es parte de su coartada, de su estrategia, no es quien interviene materialmente en la privación de libertad de la víctima, sino que muy probablemente alguien colaboró con él en esta ejecución. Persona. Y por eso está pensando en otra persona u otra persona que haya colaborado con él en esta ejecución material, porque hay que pensar que él estaba muy tranquilo antes de la detención, ni siquiera había estado en su casa, o sea, la casa que ocupaba los fines de semana, ¿no?
Claro, y ni siquiera tenía una orden de detención en su contra. Si él básicamente estaba, pese a haber sido sindicado por la hermana y que eso te da la calidad de imputado, él, para la investigación en principio, los policías llegan con una suerte de buscar un testimonio para la investigación. Entonces, ahí hubo, creo yo, primero una demora de parte de la investigación, de no acotar la investigación inmediatamente a quién era el principal sospechoso de la misma, porque la hermana de la víctima hace la denuncia y dice inmediatamente que esta era la persona que había estado en el último tiempo y en la última instancia con su hermana. Ya tenías una persona identificada. ¿Y por qué no se dirigió la investigación en su contra? Claro, ahí hubo mucha demora que ha permitido que él primero se haya tratado de planificar su huida, probablemente la eliminación de evidencia. Ya seguramente no encontraron su teléfono celular, que era el donde tenía las comunicaciones. Claro. Adquirió otro teléfono celular nuevo para no dejar evidencia que pueda ser arrestada por la fiscalía. Ya, es que mencionemos eso porque en la pregunta aquí también, José Antonio, es si se van uniendo piezas del puzzle con estos antecedentes. Que él compra un teléfono, no es cualquier teléfono, es un teléfono de prepago, que son los teléfonos más utilizados por personas que no quieren dejar huella. O sea, no es un teléfono, no es un plan de telefonía, sino que es un teléfono en particular. Se conoce este antecedente de que él había comprado 2 terrenos fuera de Santiago. Y la persona con que hizo la transacción afortunadamente reportó esta operación también a la policía y a la fiscalía. Se van uniendo partes, esto del baleo a la casa de la expareja, el perfil de él, a pesar de que él no quiere entregar información, ¿se va uniendo el puzzle? Esperemos que sí. Lamentablemente no ha habido resultados respecto al paradero de Krishna, ¿no? Y eso es preocupante, habiendo transcurrido ya casi 18 días desde su desaparición. Sobre todo teniendo presente, Karina, en lo que hablábamos anteriormente, que si esto fue planificado, como según los antecedentes dan cuenta de ello, porque claro, el hecho que la haya convocado hasta este lugar público, ¿no? A la discoteca, no habla de una persona que no haya planificado un delito de esta naturaleza. Él se hace visible en esta discoteca porque precisamente lo que quiere aparentar es que él no va a cometer un delito si obviamente es una persona que la lleva a un lugar público, donde hay testigos, donde hay personas que la ubican con él, donde hay personas que la ubican posteriormente abordando su vehículo motorizado. Entonces es toda una puesta en escena que da cuenta de una planificación. Lo que yo he dicho es que seguramente él en su planificación muy probablemente no es el autor material de la privación de libertad. Él tuvo que tener un auxilio para que esas personas finalmente ejecutaran el crimen que hoy día está investigando la fiscalía, y por eso él estaba tan tranquilo, ¿no? Yo no he estado finalmente vinculado a esto, sino que probablemente la dejé en un lugar y ahí le pudo haber pasado algo. Yo creo que esa era la coartada. Por lo tanto, creo yo que todos estos antecedentes que ha entregado la hermana y probablemente se tienen que recabar, investigar, esperemos que den cuenta de diligencias relevantes para finalmente esclarecer el lugar donde ella se encuentre. Las cámaras de seguridad, seguramente hay una pérdida importante. Yo creo que el haber perdido, por ejemplo, la oportunidad de incautar su teléfono celular es muy lamentable para la investigación, porque como decías tú, el que haya adquirido un teléfono de prepago implica que en ese teléfono no hay mensajes de WhatsApp, no hay mensajes de redes sociales, no hay nada. O sea, entonces no es en el otro teléfono es antiguo, está desaparecido y no vas a encontrar ahí las comunicaciones que probablemente él pudo haber tenido. Esperemos que por lo menos hayan tratado de identificarlo a través de ese teléfono en las antenas a las cuales se conectó y de ahí ubicar quizás algún paradero de Krishna, pero creo yo que todos estos antecedentes tienen que ser valorados, ponderados por la Fiscalía y obviamente a partir de ello realizar diligencias investigativas pronto. Yo creo que se requiere mayor celeridad, digámoslo, para la ubicación de Krishna, porque claro, vimos que estaban realizando algunas diligencias en algunos lugares, es cierto, específicamente en un río en particular, pero yo creo que la investigación necesita más celeridad, necesita más relevancia en cuanto a los lugares de búsqueda y por lo tanto esperemos que esto se esclarezca muy pronto para ubicar el paradero y saber qué es lo que ocurrió con Krishna y quiénes son los responsables de su secuestro o de algún delito mayor. Ahora, si Cristal Jan comparte esta apreciación de José Antonio Villalobos respecto de la velocidad de las diligencias y si el fiscal, si ella ha podido traspasarle esta información al fiscal respecto de la importancia de la actual pareja de Juan Beltrán y su mamá.
Yo todo esto lo he comentado con PDI y también con mi abogada. Ayer, después de la funa que yo hice en redes sociales, yo el día en la mañana llamé a mi abogada, hablé con ella, le conté lo que estaba sucediendo, lo que yo siempre había pensado y lo que, o sea, es así. Yo no voy a estar diciendo cosas que yo no tengo certeza de eso. Yo sé que ellos necesitan más gente que declaren, pero qué más que mi declaración si en el minuto 1 yo sé lo que le pasó a mi hermana, yo sabía lo que le iba a pasarle. Entonces yo no sé qué más esperan, yo no sé qué más quieren, yo sé que ellos están trabajando, que esto es una investigación, que declaraciones, pero en temas así la gente no va a declarar, la gente no se va a meter en problemas, la gente tiene miedo. ¿Cómo piden que la gente declare? ¿Cómo la gente se va a meter en un problema con personas tan peligrosas? Yo estoy aquí poniendo en riesgo mi vida porque es mi hermana. Es mi hermana, pero si ustedes me preguntan a mí, yo el día de mañana poner en riesgo mi vida por una persona que ni siquiera conozco y que yo escuché o que ella me comentó a mí sin conocerla, yo no voy a poner en riesgo mi vida, hay que ser bien realista. Cristal, y lo último, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, tú dices que es un hombre muy poderoso. ¿Tú crees que aún tiene una red tan importante que aún siga operando acá en el sector? Que tenga alguien que pueda operar, ya él está en la cárcel, pero que pueda operar a nombre de él para seguir manteniendo su imperio acá en San Bernardo? Eso es muy obvio. Y creo que esta señora, yo tuve una información que esta señora pasó por una fuera de unos puntos y gritó que se habían ido a soldar y creo que dijo, en cualquier momento nos activamos. Esta señora tiene mucho de qué ganar estando él en prisión preventiva y estando en libertad, ella tiene mucho de qué ganar. ¿Tú crees que ella está finalmente operando la banda que deja Juan Beltrán? Ella y todas sus manos derechas que trabajan con él, que son hombres igual. Cristal, quiero agradecerte tu tiempo, has conversado largo y tendido con todos los medios y por cierto vamos a estar bien atentos porque hay diligencias que son bastante importantes. Yo creo que ahora lo más relevante y quizás también el ex fiscal también lo va a considerar el hecho de estas compras de terrenos, o sea, si bien utiliza el nombre de un tercero, pero establecer quién es ese tercero, qué rol tiene y qué conexión tiene con esta persona también, con Juan Beltrán, porque si lo utiliza es por algo y también en qué momento ocurrió. Todos esos son factores que son determinantes para empezar a armar el puzzle, quizá un poquito más atrás en el tiempo, pero que ayudan también a resolver qué pudo haber pasado finalmente esa última fecha que se dio con vida a Krishna y también dónde podría estar, que es la pregunta que claramente aún sigue vigente. Cristal, muchas gracias, te pasaste. Claro que sí, Jan. Muchas gracias y gracias a Cristal por conversar con nosotros. Sabemos que ha tenido muy buena disposición todos estos días, así que vamos a seguir permanentemente preocupados del caso. José Antonio Villalobos, entiendo que nos mantenemos conectados porque vamos a revisar ahora un hecho que ha llamado mucho la atención desde primera hora de esta mañana.